y me da muchísimo gusto que hay varios latinos nominados, entre ellos está Gisela Romero, El Pana, y bueno, hay muchos por ahí que vale la pena de verdad que se metan. YYC Music Awards es el 27 de septiembre, si mal no recuerdo. Los boletos están súper accesibles, empiezan en $50, así que no se queden con las ganas de asistir. Y les digo que el concierto de Molotov se cambió al 27 de agosto, para que no se lo pierdan. Oigan, les dejo esta cancioncita y regresando ya empezamos con el tema, para que no se vayan y estén bien pendientes de lo que estaremos tocando el día de hoy, que muchos nos hace falta escuchar este tipo de cosas. Bueno, no se vayan que ya regresamos con más. Están en CJSW 90.9 FM. ¡Ay, qué bueno que llegaste! Me morí. Sí, ¿llegó a ayudarte? Llegó, me habló la muchacha, pero ¿dónde estás? Le expliqué, me dijo, ok, no sé cómo llegaste ahí, pero listo, ya vamos, porque nosotros no entramos en la parte, pero el señor vino, te va a mandar uno de los muchachos, en la bicicleta vino y tenía una llave para abrir la puerta, una reja. ¿Cómo entraste? Bueno, había una puerta, nena, estaba así, yo parqué aquí al frente, pero pasando el teatro, ¿cierto? Y entonces yo pasé y yo siempre me meto por los edificios y no se podía. Entonces di la vuelta y construction zone, no había calle para este lado. Todo estaba cerrado. Me metí por una puertica que había abierta y ahí ya, la fregadera, porque no pude pasar. Yo dije, pues alcanzo a pasar, ¿no? Ay, no. Miren, aquí está Patricia Cruz. Ya te presenté ahorita al aire, pero tuvimos un pequeño problema. Tuvimos un pequeño problema, pero miren qué feliz está, a pesar de todo. Sí, feliz de haber salido de mi encierro. A ver, te voy a poner aquí. Ok. Les hablaba un poco sobre, apenas hice la intro, pero les hablaba un poco sobre la importancia de saber educar y entender que educar no es sinónimo de golpear, humillar, lastimar, ni mucho menos. Sí, total. Y también les decía yo, ahorita al aire, creo que no lo dije en redes sociales, pero ahorita al aire les decía que este tema se me ocurrió tristemente, Patricia, porque últimamente he hablado con gente que promueve los golpes a los niños, ¿no? Y que viven, es una forma muy natural para ellos de vivir. Y ahorita les voy a contar algunas anécdotas, no propias, porque no me imagino. Miren, se los juro que se me parte el corazón. No podría yo. Pero de mucha gente que he escuchado y que lo ven como, sí, mi esposo le da cinturonazos a mi hijo y está bien, que aprenda a ser hombre. Y es como, me dan ganas de agarrar ese cinturón y darle a él, ¿no? Sí. Pero bueno, ahorita. Espero que no se me salga lo enojada, Patricia. Sí, es un tema muy delicado y sobre todo acá en Canadá, pues eso está muy regulado, ¿cierto? Una persona que se identifica golpeando a sus hijos físicamente es abuso y es violencia y eso está penalizado, ¿cierto? Pero la idea no es llegar allá porque hay otras maneras más amorosas y más efectivas de poder educar a nuestros hijos con disciplina. Sobre todo efectivas, ¿no? Porque eso, los golpes no nos llevan a nada. O sea, lo que crees que va a resultar no es imposible, ¿no? Sí. Entonces, mira, creo que ya vamos a empezar. Ahí vamos. Oigan, bueno, ahora sí, ya tuvimos un pequeño accidente, ¿no? Con Patricia, pero aquí está Patricia Cruz. Sana y salva, aquí en el estudio. Y les decía que psicóloga terapeuta con más de 20 años de experiencia. Sí. Si no es que más. Yo hoy para redondear le puse más de 20, ¿no? Pero yo sé que tienes más años de experiencia atendiendo a familias completas, pero también a mujeres y también a niños, adolescentes y demás. Y precisamente por eso la invitamos el día de hoy a hablar sobre este tema que les decía un poquito antes del corte musical, que es, vamos a educar a nuestros hijos, pero educar no es sinónimo de faltar al respeto, ¿no? Porque la violencia es una falta de respeto a un ser humano. Olvídate de que sea tu hijo o tu esposo o tu amigo. O sea, palabra esta que según decimos, mi hijo, o sea, eso es nada más un dicho que se escucha muy bonito, pero no es de tu propiedad.
¿no? Empecemos. A ver, vamos a empezar. Empiézale tú, Patricia. Bueno, muchas gracias, Nash. Encantada de estar aquí nuevamente. Y sí, ese es un tema de bastante controversia, sobre todo porque hay muchas, si lo miramos desde la parte cultural, hay muchas culturas, incluyendo la nuestra, la latina, que por muchas décadas entendió que la disciplina era sinónimo de fuerza, de poder, de autoridad, ¿cierto? De dar miedo. De dar miedo, que la letra con sangre entra, y realmente nos hemos dado cuenta, y inclusive pues los latinos que vivimos acá en Canadá, que es una cultura completamente distinta frente a ese propósito de educar, se dan cuenta que el diálogo, que la disciplina con amor, ¿cierto? Funciona. Y entonces pues uno se da cuenta que sí hay otras maneras, que sí, uno educa de todas las maneras. O sea, el ejemplo es el que más educa, pero ¿qué ejemplo le estás dando? Si tú le estás pegando y estás educando a través del rejo, a través de la chancleta, a través de muchas cosas que nosotros de pronto vivimos, nuestras generaciones, pues claro que le estás educando a tu hijo, pero el mensaje que le estás dando es el que tiene más fuerza puede. Aquí la violencia es la que enseña, ¿cierto? Y esos son mensajes internos que les damos a nuestros hijos y ellos repiten esos patrones. Y entonces, bueno, quisiera hablarles también un poquito más adelante acerca de cuáles son los modelos de parenting o de crianza. Y dentro de estos hay el autoritario, que no es el mejor porque es el que está hablando de eso, ¿no? Hay otros también que no son muy buenos, como el permisivo y el desorganizado, pero hoy nos vamos a enfocar un poquito más acerca de ese, de cómo el autoritario enseña unas estrategias que son negativas para nuestra salud mental. Y bueno, y lo que puede llegar a causar, ¿no? Que es algo que a lo mejor no consideramos en el momento. Entonces, a ver, empecemos por los nunca al momento de educar, Patricia, porque creo que muchas veces... Ay, a ver, aquí va a ir mi mamá que llevo interna, que tengo 2 hijos. Mucha gente no sabe, pero tengo 2 hijos adolescentes. Lindos, los conozco. Ay, muchas gracias. Y la verdad que desde que me dijeron que estaba embarazada, me he dedicado a leer y a estudiar, porque uno no nace sabiendo cómo educar y cómo crear. Hasta el día de hoy sigo leyendo sobre las edades de mis hijos y cómo psicológicamente puedo ayudarles, empujarlos, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, partiendo desde ahí y partiendo desde el amor, por verlos crecer sanos y tal, y que no pasen por cosas a lo mejor innecesarias, sufrimientos, etcétera, etcétera. Partiendo de ahí, creo que es parte de la responsabilidad de ser padre, el tener presente cómo ayudarlos en cada etapa. Sí. A lo mejor estoy pidiendo mucho, ¿no? Puede ser, pero... No, estás... ¿Pero estás de acuerdo? Bien. Sí, de hecho, estás muy bien encaminada, porque dijiste varias cosas importantes y quiero detenerlas ahí, porque es parte de lo que quiero compartir. Ser padre, todos lo sabemos, no es algo con lo que se nace. Puedes tener como la intención y ese deseo, pero una cosa es el deseo y otra cosa es lo que viene después de que ya te haces padre, ¿sí? Es algo que tú nunca vas a poder dejar realmente. Eso es un título que nunca se te no expira. Que no expira, exacto. Entonces, sí, hay que aprender. Esa historia, y he escuchado mucho, dice, no, es que, ay, sí, uno no viene con un título aquí debajo para ser padre. Bueno, pero puedes aprender. Entonces, realmente estar interesado por educarse, por cada vez tratar de hacer las cosas mejor. Y no es un tema de ir a la universidad, ni que me voy a poner a estudiar el doctorado, 10 semestres en la universidad para poder ser padre, no, porque la teoría no solamente ayuda muchísimo, puedes leer los libros y todo eso, pero es qué haces con esa información y cómo lo pones en práctica para tu vida. ¿Sí? Como ese deseo que tú tienes de ser padre, lo estructuras a través de diferentes ideas que tienes y lo empiezas a practicar y lo empiezas a vivir. Y una de las cosas que siempre recomiendo es vivir a través de los valores, y el respeto es una de ellas. Qué importante. Vivir a través de los valores es la mejor manera, porque la vida podemos hacerla o muy complicada o muy fácil.
Y realmente una de las mejores maneras que yo he encontrado para trabajar con mis familias, para trabajar con mis clientes, yo soy una psicóloga general, así me puedo describir, entonces trabajo con mi paciente más joven es de 8 años y el que tengo ahora más adulto es de 68, ¿cierto? Entonces uno va mirando las diferentes, esas etapas que tú estás hablando, porque ese es otro tema. Lo que hoy estás trabajando con tu hijo a nivel de disciplina y de respeto y a nivel de educar, no es lo mismo para un niño en la etapa de los 5 años o un niño ya que tiene un poquito más de independencia en la parte de adolescencia. El respeto siempre va a ser el respeto, pero las formas como nosotros vamos a interactuar con ellos van a ser distintas. Y sobre todo en Canadá se promueve mucho eso, ¿no? La diversidad, el respeto a la diferencia, ¿sí? Entender que nuestros hijos, lo que tú también dijiste ahí, nuestros hijos son distintos, no son nuestra propiedad, no tienen que ser iguales a nosotros. El chiste es que mejore, ¿no? Que uno vaya mejorando como vayamos avanzando. Y que también es cierto lo que acabas de mencionar, Patricia, que leer los libros no significa hacer 1, 2, 3 que te dicta el libro, porque cada niño es completamente diferente. No importa que tengas 5 hijos, los 5 hijos son completamente diferentes. Sí. Y los 5 tienen distintas necesidades amorosas, como tú lo quieras ver, emocionales, psicológicas, físicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero esto que mencionas me parece muy importante con lo del respeto, que tiene mucho que ver con el tema de hoy. Claro. Entonces vamos a empezar por ahí, por el respeto, y teniendo el respeto en mente y teniéndolo ahorita sobre la mesa, ¿qué cosas dirías que no podemos, o sea, que no, de poder podemos, ¿no? Sí. Pero que no son sanas. Que no son respetuosas y no son sanas. Bueno, mira, tú lo dijiste al principio, la violencia, educar con violencia no es negociable. O sea, eso es algo que de verdad tiene que salir, perdón, del sistema de creencias que nosotros tenemos. Porque es un sistema de creencias. Fuimos educados en violencia, por decir algo, o sea, los que usan ese tipo de modelo. Fueron educados en violencia, entonces eso es lo que ellos van a transmitir. Pero si realmente tú haces un esfuerzo y haces un trabajo de crecimiento personal, porque cada padre viene con un estilo de crianza distinta, cada familia tiene y vienen 2 estilos de crianza, el papá y la mamá, si están juntos, ¿cierto? Y eso hay que negociarlo. O sea, yo creo en ser padre de esta manera, yo creo de esta otra manera. ¿Cómo vamos a conjugar para criar a nuestros hijos con una manera negociada? ¿Sí? Okay. Entonces empieza con la negociación, ¿sí? La negociación también de ceder ideas y creencias que ya no funcionan, pero tienes que empezar contigo, porque mientras tú sigas creyendo muy, muy en el fondo, eso es lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Tú podrás decir, no, mira, aquí no sé qué, pero de dientes para afuera. De dientes para afuera, pero por dentro eso es lo que tú crees y eso es lo que te ha funcionado y eso es lo que tú vas a seguir haciendo. Entonces realmente tienes que despertar tu conciencia frente a eso. ¿Cuáles son las creencias negativas que tú tienes frente a la crianza? Y esa es, por ejemplo, ay, mira, a mí me pegaron y me maltrataron bien. Y no estoy traumatizada, no estoy tan segura de eso. Eso lo he escuchado tanto en nuestra comunidad. No, pero a mí me jalaban y me aventaban y mira, y aquí estoy. Sí. Y mira qué bien estoy, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, también. Pues no, pero si hacen este trabajo que les dice Patricia, de tomar conciencia, y yo miré un poquito a detente, pero sé honesto, porque cuando uno se miente a sí mismo ya no hay forma de ayudar. O sea, sé honesto, detente y di, a ver, recuerda, ¿qué sentías tú cuando te pegaban? ¿Qué sentías antes de que te pegaran cuando ya sabías que venía el golpe, que ya venía, ¿no? Prepárate, sí. Sí, que no, ya y venía. esa es la amenaza, en ese espérate tantito que lleguemos a la casa, ¿no? Y uno sentía, Dios mío, o sea, eso es impresionante. Y bueno, y gracias a Dios, o sea, yo también le digo a mí también, bueno, no me pegaron, yo fui una niña muy buena, pero casi no me pegaron. Pero sí, nuestros papás eran de ese estilo, así aprendieron
Y uno decía, Dios mío, o sea, ¿cómo salí de ahí? ¿Verdad? Y Sí. sí, que hay muchos casos que sabemos. Que no son tan, o sea, sí, nos pegaron, no nos mataron, pero hay otros Hay casos que otros sí son de verdad. que les Ujú. ves hasta cicatrices en la cara, Ujú. les ves, ¿no? Ya cosas horribles en los brazos, en las piernas. Hay una niñita que yo conozco que me acaban de decir que se cayó de las escaleras. Que yo esa historia no me la creo, no hay forma. Ujú. Y le veo la nariz hinchada y como rasguño, ¿sabes? O sea, como mal, como Ujú. uno no se rasguña cayéndose de las escaleras, ¿sabes? Y escucho a los papás cómo hablan y tal, y digo, por supuesto que esto es violencia. Ujú. Y me da tanta tristeza. Fíjense cómo yo lo veo sin... Ujú. No es juzgar, sino yo me la paso analizando, ¿no? Un poco para Claro, aprender. claro. Y yo lo escucho a él y digo, les juro, parece que estoy escuchando a un niño de 3 años haciendo un berrinche, Ujú. que algo que no le gusta alguien hizo y entonces ¿cómo según él va a hacer que las cosas mejor? A golpes, como un niñito que no sabe, que no tiene las herramientas, ¿no? Ujú. Y por ahí, se los juro que yo en las noches pienso, ¿cómo le hará a esta niña? ¿Qué sentirá antes? La escuché un día llorar porque rompió algo y decía, por favor, no le digas a mi papá, no le digas eso. Con una desesperación, Ujú. Patricia, que Ujú. yo decía, yo creo que los golpes físicos, el dolor físico, no ha de ser lo más doloroso No. en ella. Es el impacto que tiene en su mentecita de niña que crece con miedo. Yo lo puedo decir con muchísima autoridad en ese tema de la violencia doméstica, Ujú. y eso es violencia y abuso doméstico. Puede ser de un padre hacia un hijo, de una madre hacia su esposo, o de su esposo a su esposa. Ujú. Y he trabajado por muchos años con la violencia doméstica y eso queda ahí, arraigado en nuestra mente, sobre todo con la parte del desarrollo emocional de la Ujú. persona. Empieza a creer que lo que era seguro para ti, que inicialmente Ya es no. tu núcleo familiar, pues si ahí no tienes seguridad emocional ni física, porque ahí se están manejando los 3 aspectos, físico, mental, psicológico y emocional. Y si tú en el hogar recibes ese tipo de trato, pues el mundo para ti nunca no va a ser seguro, ¿sí? Y por eso se empiezan a desarrollar no solamente los apegos emocionales que salen de ahí, Esta codependencia como, ok. Exacto. Okay. Y se repiten estos patrones lamentablemente. Y cuando ya yo trabajo con el adulto, que pues he estado trabajando con shelters mucho en ese tema, y empiezas a investigar de dónde viene esa creencia para poder trabajar con esa persona y empezar a cambiar, y que ellos empiecen a cambiar, básicamente a transformar esas creencias en cosas más positivas, más sanas y más amorosas para ellos mismos. Cuando ellos empiezan a entender eso, se alejan de esos patrones, pero nunca se va a olvidar. Esa es una memoria que queda ahí, solo que tú aprendes a reaccionar de una manera distinta, porque eliges otro camino, que es el del amor, no el de la violencia, porque la víctima de violencia se puede también convertir en un agresor como de manera para defenderse, porque eso es lo que hay y yo me tengo que defender, está en survival mode. O sea, o te vuelves agresivo o te vuelves víctima. Uh-huh. Pero buscas eso. Y lo que pasa es que son las dos, es víctima y es también agresor. Después de un tiempo, ¿no? No sí, todos, sí. Estoy hablando en algunos casos, eso puede llegar. A veces la víctima solamente se queda ahí sin poder, ¿no? Y se deja. Pero a lo mejor esa misma víctima, supongamos un ejemplo, lo he visto también, por azares de la vida han llegado a mí mujeres que sufren y que buscan ayuda. Ya hace tiempo que no llegan a mí, pero normalmente ayudaba yo en estos procesos y tal. No sé cómo, les juro que no sé cómo, pero ya las ayudaba a salir de ahí. Bueno, a donde iba es que muchas veces estas mismas madres, en este caso en particular que estamos hablando, que han sido abusadas, ellas se vuelven abusivas con los niños. O sea, como que desquitan lo que han vivido con los niños, ¿no? Y luego esos niños crecen y se vuelven abusivos con otros. Es la misma cadena, sí, es una cadena que terrible. se replica, ¿sí? Es terrible. Entonces, aquí cerramos diciendo, yo creo que ya les quedó muy grabado, que la violencia no es la forma más sana ni correcta. Es más, puede ser, no puede ser. Es 100% lo contrario, ¿no? Sí. Afecta y daña, lastima, más allá de físicamente, lastima
todas las fibras del ser humano. Entonces, esa no es una forma positiva de educar. Vayamos a las humillaciones. Muchas veces uno cree que porque no les pega está educando correctamente, pero existe este tema de humillar. Claro, y es que tú me decías, o sea, ¿cuáles son los nunca en un formato de educación? Bueno, está, el respeto se puede manifestar a través de la honestidad, ser honesto con tu hijo, decirle lo que no te gusta, ¿cierto? Y pues colocar límites sanos. Esa es otra manera de respetar, porque es que los límites son muy, yo los amo, me parecen súper lindas, es una manera muy sencilla y franca de educar a tus hijos. Claro. Dice, mira, hasta aquí puedes llegar. Y la razón por la que yo te pongo este límite o yo lo tengo en nuestra relación como padre e hijo es porque te quiero, porque no quiero que llegues allá. Tú le puedes dar todos los razonamientos. Y si la persona lo entiende o no, ya y si el hijo lo entiende o no, y si él quiere transgredir esos límites que tú estás colocando en amor y en disciplina, pues es su responsabilidad. Porque eso es lo bonito de los límites también, que tú le dices a la persona, en cualquier relación, pero estamos hablando de los hijos, le dices a la persona qué es lo que tú deseas ver en esa relación y lo que es importante para ti, y la persona no le presta atención a ese límite, pues van a venir unas consecuencias naturales, ¿sí? Dice, mira, yo te dije que eso no quiero que pase y tú lo hiciste. Entonces, por ejemplo, el adolescente que quiere más libertad, que los tengo todo el tiempo en las sesiones, y quiero que me dejen cerrar la puerta o quiero que me den las llaves de la casa, y entonces empezamos a mirar, bueno, padres, ¿ustedes cómo están con esto? Porque ellos son los que tienen que decidir, no soy yo, obviamente. Entonces empezamos a explorar y algunos, bueno, listo, yo voy a dejar, no, la puerta no es negociable y por esta y esta razón, sí, la puerta no se cierra en mi casa. Y es respetable, bueno, ¿cómo estás tú con eso? Y empieza uno a negociar con ellos. Pero si al chico, al adolescente, para dar un ejemplo de los límites, no, tú puedes tener las llaves de la casa, pero nunca llegues más tarde de las 12 de la noche. Esa es la regla. Y si la persona la primera vez, y si el chico ya la primera vez, listo, ay, estoy feliz, me dieron las llaves de la casa, eso mis papás no se van a dar cuenta, llegó tarde, llegó a la 1, ¿ok? Y después llegó a las 2, y después llegó a las 3 de la mañana. Yo creo que hay un tiempo sano donde los padres van a decidir qué van a hacer. Si se van a permitir que mire, sí, le dije y no cumplió. Bueno, está en tu responsabilidad como padre hacer valer ese límite y hacer valer esa responsabilidad que él debe tener frente a la responsabilidad que le dan de la llave de la casa. Las consecuencias. Y colocar consecuencias, claro. Ya no tienes más la llave de la casa porque no cumpliste. Sí, así de sencillo, no le tienes que pegar, no le tienes que decir, vendrá otra reacción y otras cosas, porque ese es mi corazón está con ustedes. Yo no tengo hijos, pero los he tenido a través de estos 20 años con todos los que han venido a mi terapia y he visto todo, no te imaginas. Y entonces siento muchísimo porque de verdad ustedes se están enfrentando a un challenge, un reto. Solucionan un problema y empieza otro, ¿cierto? A veces. Así es con los hijos, pero así como tú decías, esta plática, yo he visto, ahora mi hijo tiene 13 años y es un poco diferente, ¿no? Sí. Mi hija va hasta a punto de cumplir 12, pero es niña, los niños y las niñas tienden a tomar caminos distintos. Claro. Y cada persona es individual, independiente y tal. Pero me refiero al rollo hormonal, sí hay como una diferencia entre los dos, ¿no? Claro que sí. Entonces, me he dado cuenta que el tiempo, cuando paso tiempo con mi hijo, hablando de todos estos temas, de temas que ustedes de verdad que ni se imaginan que una madre habla con su hijo, de todo hablamos. Cuando tenemos estos momentos de conversación, las cosas fluyen, Patricia, pero perfectas. Claro. No hay ni que levantar la voz, no hay nada que hacer. O sea, plática y entendemos perfecto, todo está bien. Sí. Cuando dejo o cuando empiezan estas épocas de muchísimo trabajo y que entonces yo llego cuando él ya está dormido, sí, claro, o me levanto y empiezo a trabajar y entonces no tenemos estos clics. Durante el día me he dado cuenta que él se pone rebelde.
Ujú. Y empieza como, es su forma de decirme, mamá, voltea a verme, ¿eh? Entonces, Sí, estoy aquí. exacto, voy a Estoy azotar la aquí. puerta, voy a pelear con mi hermana, voy a ir a estar picándole a todo, ¿no? Para que tú voltees a verme. Ujú, Y les juro, me he dado cuenta y cada que empiezo a percibir yo como, ay, no he pasado tiempo con ujú. Sebastián. Tiempo no estar al lado de él viendo televisión, eso no. No, no, qué tiempo de calidad, sí. Sí, de acostarme en su cama y estar, oye, cuéntame los chismes, ¿cómo va? Yo así le Ujú. digo, cuéntame los chismes. O de repente él llega a la escuela y me dice, mamá, te tengo unos chismes, cuéntame, ¿quién? Y tal persona, me sé los nombres de todos los amigos por él, ¿no? Sí. Pero me he dado cuenta que esta conversación Ujú. funciona, que la Sí. conversación funciona. Y con mi hija es igual, de distinta forma, porque los dos son muy distintos, pero pasar el tiempo con darte Ujú. la oportunidad de conocer a tu hijo, no Ujú. como tu hijo, no para saber qué está haciendo y No. estarlo investigando, sino Sí, sí. por curiosidad de quién es mi hijo, Claro. ¿no? Como cuando conoces a una persona, que Claro. si tú y yo vamos a tomar un café, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué te gusta? ¿Qué tal? Y eso es tan importante, Nash, porque cuando tú aprendes a conocer al ser Ujú. que está ahí al lado tuyo y que entiendes que tu responsabilidad como padre no es tenerlo para ti, sino enseñarlo a volar, ¿sí? Sí. Darle todas las herramientas para que entre más rápido él entienda cómo puede desarrollarse sanamente, entienda los conceptos de responsabilidad, Ujú. de libertad, de amor propio, pues ese ser va a salir al mundo y nunca vamos a decir que no va a tener problemas, porque el mundo estamos en un mundo conflictivo, ¿cierto? Caótico, sí. Pero también hay una parte bonita donde que podemos, tú decides en dónde vas, en qué ambientes te vas a ir metiendo, con qué personas, cuáles son las redes sociales con las que te vas a manejar. Hay muchas cosas para escoger acá, tanto buenas como malas. Tú decides, ¿cierto? De Pero qué te ahí, alimentas. de ahí nace Ujú. los cimientos que uno como padre construye Ujú. en los primeros años. Primeros años me Claro. refiero a los primeros 18, ¿no? Sí. O sea, hasta que está contigo. Hasta que estás, sí. Porque no deja de crecer. Si uno que ya Ujú. casi tiene, ¿cuántos años tengo? 36. Ay, Todos por los Dios. días sigo creciendo y sigo aprendiendo. Y imagínense que mi cerebro ya está completamente cerrado, ¿no? Imagínense los niñitos chiquitos que todavía no terminan las formaciones Sí. del cerebro, tal. Ujú. Imagínense todo lo que están absorbiendo. Es el momento perfecto Perfecto. Ujú. para enseñarles y educarlos con respeto, que Con lo hemos amor y con amor disciplina, sí. y Ujú. disciplina. Y yo sé que muchos ahora nos estamos volviendo locos con el tema de que todo el mundo es muy permisivo, Ujú. que ¿no? Como que hay un Que flow. ese es el estilo de parenting que Ahorita. confunde mucho a los hijos, porque ese es un estilo de parenting. De los cuatro está el permisivo, el desorganizado, el autoritario y el autoritativo. Okay. Y el otro, el autoritario es el que aquí mando yo porque soy tu papá, pero Porque digo. Exacto. Pero el que es realmente más sano es el que tiene una combinación de educar con disciplina y amor. Y entonces tú sabes cuándo ser flexible Ujú. y cuándo empezar a exigir un poquito más, ¿sí? Y los dos padres no necesariamente tienen que tener el mismo estilo de parenting, de crianza, pero sí deben entender la importancia de que no es el tuyo ni es el mío, somos los dos unidos, porque los niños entienden muy rápido cuando los papás están divididos en las decisiones que se toman. Y eso les da a ellos la oportunidad de decir, pues si ustedes no se ponen de acuerdo, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Y empiezan a manipular bastante en ese tema. Y sí, eso se vuelve algo complicadísimo y luego se meten en ese torbellino y ya no hay forma de sacarlos después, ¿eh? Porque es que son tan inteligentes, ¿no? Sí, Tan inteligentes. Son seres. Y nos conocen mejor que nadie en este mundo, o sea, los hijos, ¿no? Y saben de qué pie cojeamos. O sea que también hay que tener cuidado. Yo decía este tema de que está muy de moda el ser permisivo, ¿no? Que hay que sí dejarlos ser y que escojan y que ellos digan y me he encontrado en muchas familias, y yo sé que aquí me van a llover al rato los mensajes atacándome, pero hemos ido al extremo de los hijos son ahora los que mandan. Los hijos deciden qué vamos a comer el día de hoy, a dónde vamos, qué me pongo, qué me visto, si me pongo este collar. O sea, los hijos son los que mandan. Y lo he visto, es que somos como dos extremos, ¿no? Sí. Que sigo viendo
esto del maltrato y el abuso físico, Ujú. psicológico y emocional, y después el otro que es completamente opuesto, que mis hijos me dicen qué hacer y mis hijos son los que me gritan y tal, Ujú, ¿no? Y claro. supongo que lo has visto, Patricia. Sí, sí, claro, también, porque cuando el niño en el proceso de desarrollo no tiene una estructura, como tú la quieras hacer, si es flexible, si es amorosa, si es disciplinada, como tú la quieras hacer, pero no tiene una estructura, pues el niño va a absorber lo que encuentra, porque él necesita empezar a entender un poquito cómo funciona el mundo, cómo funcionan las relaciones. Y si tú no le das de esos modelos, esos ejemplos, y le dejas a él que decida solo, pues de algún patrón. Si tú no le das el patrón, se lo va a tomar de otro lado. Entonces, sobre todo, yo lo hablo mucho con ese tipo de padres que son completamente flexibles. Los niños necesitan una estructura, necesitan rutinas, necesitan disciplina, ¿sí? Como tú quieras dársela, en las creencias que tú tengas, eso es respetable. Lo que es importante es que los niños necesitan estructura para empezar a absorber cómo ellos van a desarrollar sus modelos de apegos y de relaciones con nosotros y de límites, ¿sí? Sanos. Y si tú no se los das, ellos lo van a aprender de otras personas y de otros ambientes. Oye, Patricia, ahorita que mencionaste esto sobre los límites, si nosotros no les ponemos límites a nuestros hijos, El mundo se los va a colocar. y podría ser que... Oye, eso es muy interesante, ok, entonces tendrán que vivir, sabrá Dios qué cosas, porque no aprendieron de límites. Y podría ser también que ellos aprendan más bien, que no pongan límites propios y que permitan que la gente abuse Claro. o los Claro, violente hasta cierto en punto. cualquiera Ok. de los dos sentidos. Por ejemplo, está el caso de las personas que no colocan límites, no saben de límites y se dejan abusar, porque no tienen Ok. eso. O sea, pero a mí nunca me dijeron. Ok. Yo nunca vi que tenía que, yo siempre entendí que era esta manera de amar, que era esta manera. No, tú puedes, tú eres dueña de tu vida, tú lo único que tienes para controlar realmente y en control de responsabilidades son tus emociones, lo que tú decides y lo que tú piensas, ¿sí? Ok. Pero entonces hay que revisar qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás haciendo y y cuál es la coherencia que tienes con eso. Pero si a mí no me enseñaron, yo nunca vi ese ejemplo. ¿Cómo lo voy a ver? Lo voy a aprender con esos maestros que yo digo que vienen en la vida a enseñarte a las buenas y a las malas, ¿sí? Hijo, eso está súper fuerte. Muchas veces pensamos, ay, ¿por qué mi hijo se topó? ¿Por qué mi hija se topó? Y tiene mucho que ver con eso. ¡Wow! Me acaban de caer unos 20 que nos... Oigan, nos queda poco tiempo. Ujú. Hay tanto que hablar en estos temas porque o sea, estamos hablando del tema muy general, Claro. pero si nos Ujú. metiéramos En el centro del... Uy, Ujú. ahí pero para horas, ¿no? Sí. Entonces, para oírnos un poco más en paz, la idea principal de hoy era entender que no porque sean tus hijos, Ujú. mis hijos, nuestros hijos, tenemos el derecho o la libertad de faltarles al respeto. Ujú. Ya hablamos de los golpes, pero también en palabras Ujú. y todo lo que tú dices de la estructura, esa es una forma de respeto también. Claro, darle a entender al niño, este es el modelo que nosotros tenemos de Ujú. familia, esto es lo que nosotros queremos promover para ti, los valores, Ujú. a esa estructura. Yo no estoy hablando de una rutina de que de 5 a 8 vamos a hacer esto y de 8. Esas rutinas también son importantes porque enseñan, es una parte de la disciplina. Tú haces los fines de semana, aseo en la casa, no porque quiero que, no, yo puedo pagar alguien que venga a limpiar. Lo puedo hacer yo, Sí, pero... es que quiero que aprendas lo que es la limpieza, el orden, ¿cierto? Eso es Y su respetar valor. a los que hacen la limpieza también, porque Exacto. muchas veces por consentir demasiado Ujú. faltan el respeto a nuestros hijos, a la Ujú. gente que se dedica a limpiar, Claro. ¿no? Los espacios y demás. Ok, entonces hablamos de eso, fíjense qué importante. Y también entender que esto lo escuchaba hoy en la mañana, es que no saben todo lo que yo me he hecho para entender los temas, pero hoy en la mañana escuchaba a una familia, de algunos casos que estuve buscando, a una familia en donde maltrataban,
con palabras, lo quiero explicar, no quiero dar el ejemplo porque es alguien que conozco, pero que maltratan y entonces abusan y dicen, porque no me puedes decir tú nada, cuando la gente opina, no me puedes decir tú cómo hablarle a mi hijo, cómo hablarle a mi hija, porque yo soy su mamá y yo tengo el derecho de, ¿no? O yo le digo cállate, o yo le digo estúpido, o lo que sea, porque lo he escuchado, que así le hablan también a los niños, creyendo que los niños se tienen que aguantar, ¿no? Que este es otro tema. Y los niños, entre comillas, se tienen que aguantar porque no se van a poner al tú por tú y porque no se pueden ir de la casa y aventarte algo y decirte, pues quédate ahí solo tú en tu casa. A mí no me vas a faltar el respeto, ¿no? Entonces, entender que nuestros hijos están ahí bajo nuestra responsabilidad, pero no tienen por qué aguantarnos. Y tampoco tenemos por qué desquitarnos la falta de inteligencia emocional con ellos. Sí. Sencillamente es un tema de tomar conciencia de lo que yo puedo mejorar como padre y mirar cuáles son las ayudas que puedo tener. Sí, hay muchas, aquí en Canadá hay muchísimas. Hay muchos temas, talleres y trabajo para personalmente, tú lo puedes usar como terapia o tú lo puedes analizar en cursos que puedas hacer o libros que puedas leer. Yo les recomiendo mucho a mis padres. Padres que vienen a la terapia, que lean mucho el libro de Límites del Dr. Cloud. Es un libro muy lindo que habla sobre eso, límites en la familia, límites con los hijos, límites conmigo mismo, con la pareja, con los amigos, y los coloca en unos términos muy sencillos. Yo educo en límites, mira, el pan diario de cada día para mí, vengan con el problema que sea, bien sea ansiedad o problemas de pareja o depresión o lo que sea, siempre termina de alguna manera relacionado con límites, con amor propio, con los estilos de apegos que tú tienes, y de ahí parte todo. Y yo siempre termino trabajando en esos temas, con cualquier tema. O sea, vente que se murió mi papá y estoy viviendo un tema de ¿cómo se llama eso? Duelo. De duelo, exacto, gracias. Estoy viviendo un tema de duelo. Ok, listo, empezamos a trabajar el tema del duelo y hay veces en que termina, ¿por qué te cuesta tanto decirle adiós? Además de que es un tema muy doloroso, o sea, no es porque te cuesta, o sea, eso lo entendemos, ¿no? Se fue y nos duele. Un proceso natural. Pero a veces cuando los duelos son complicados, entendemos a veces que de pronto la persona tenía un apego muy fuerte y con el padre, y entonces tiene que elaborarlo para dejarlo ir y para sanar esa herida que tiene ahí, ¿sí? Entonces, bueno, eso es súper interesante. A mí me encanta mi trabajo por eso. No, y a mí me encanta tu trabajo. Y sabes que yo soy amante de la psicología. Tú eres una psicóloga innata, sí. Pues más o menos. Oiga, nos queda un poquitito tiempo. Nada más decirles que el castigo físico y el maltrato psicológico tiene como consecuencia, les quería dar para que lo tengan bien claro, quiero que quede súper claro: baja autoestima, sentimientos de soledad y abandono, exclusión del diálogo y la reflexión, olvidan la plática como forma de negociar y demás, o sea, mal. Y generación de más violencia, ansiedad, angustia, depresión. Luego nos andan preguntando, ¿pero por qué estás deprimido? Pues cómo no, con esos maltratos. Trastornos de la identidad. Uy, ese es un tema, el trastorno de la identidad, que les juro, lo tenemos que otro día hablar. Sí. Otro día. Y algunas, les voy a poner un video el día de hoy hablando del respeto, porque muchas veces decimos que buscamos el respeto, ¿no? Queremos respetar a nuestros hijos, pero el respeto debe ser mutuo. Claro, porque yo no puedo dar respeto si yo no tampoco respeto lo que soy yo como persona y a los demás. Y ahí les voy a poner un videito para hablar de esto. Y nos vamos con esta idea de, recordemos que estamos educando a seres humanos, ¿no? Hace 40, 50, 60, 80 años los veían casi que como animalitos, pónganlos a trabajar, igual ellos ni sienten, ni sufren, ni nada. Pues no, el día de hoy ya con la tecnología y con tanta información es una estupidez seguir viviendo como hace 50, 60 años con los niños. Hay que evolucionar. Ay, sí, por favor, y hay herramientas. Sí. Y para este tipo de herramientas y trabajar primero en nosotros mismos para poderles dar a ellos un poco, pues, de más herramientas, claro, existen
programas y tú ahora tienes un evento que Sí. viene, cuéntanos. Gracias por ese espacio porque estoy trabajando mucho desde la pandemia, o antesito desde la pandemia, Ajá. empecé a meterme mucho con el tema de la meditación como una estrategia para que las personas elaboren esos procesos también de ansiedad o depresión o manejen su salud mental como es una estrategia, ¿cierto? Para estar saludable. Entonces voy a tener al agosto 6, voy a tener un evento que es de meditación y vamos a después a estar en la after party con DJ Henry. Entonces, mi querido DJ Henry, él siempre está en todos mis eventos. Estoy muy contenta porque vamos a tener, es un espacio, no es una fiesta como las que conocemos de que vamos a rumbear y ya. Vamos a meditar primero, vamos a estar con otro coach que maneja el tema de respiración consciente. Y eso ¿sí? maneja mucho las emociones, o sea, quiero que entiendan que esto no es un tema solamente de estar en paz y relajados, Sino que tiene... que tiene todo una implicación en tu cerebro, ¿sí? Y ahí es lo que vamos a enseñar y después vamos a practicar realmente y después va a venir ya el after party con música consciente. Toda la música que vamos a escuchar ahí es que con unas vibraciones de amor, de felicidad, porque hay que tener mucho cuidado también con lo que uno escucha. No solamente Exacto. el perreo es lo que vale, ¿cierto? Aunque yo también amo la música latina, pero Pero qué tal cuando hemos bailado, ¿no? Una vez bailamos y dijimos, oye, ay, ¿qué Dios estamos mío, diciendo? la música está muy chévere, pero lo que estamos, si nos vieran, ay, lo dijimos, ¿no? O sea, Lo dijimos. nos viéramos aquí bailando y qué es lo que estamos escuchando. Pero bueno, es así, ¿no? Mientras haya conciencia, todo está bien, ¿no? Exacto, sí, sí. Y que tú no dejes que esas letras o esos mensajes permeen tu cerebro, ¿cierto? Exacto. Pero bueno, esa es. Entonces los invito a agosto 6 en Eventbrite está la información y en mi Instagram. Perfecto. Y nosotros lo compartimos. Oye, Patricia, pues muchísimas gracias. Todo un placer, como siempre, haber estado contigo el día de hoy. Así y es. compartirnos un poquitito, porque sé que ya hay mucho conocimiento, pero fue así como un pincelazo, ¿no? Para entrar en el tema. Pues muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Y una vez más, gracias, gracias, gracias. Y recordemos educar con amor. Así es. Oigan, por favor, porque ya, ¿no? Se necesita. Ok, les dejo esta cancioncita y hasta la próxima. Bye bye. Bye. Chin, 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 chin. Nos quedó bien. Sí. Chicos, muchísimas gracias. Los veo la próxima semana. Bye.